Ale, ale, ale Zaragoza, ale, ale. Sí, es cierto que el rival, como bien comentamos, ha hecho una presión muy buena en todos los aspectos y hay que felicitarles en primer lugar por la victoria, a pesar del accidente que ha sucedido en el gol. Ellos en los duelos, en las segundas jugadas que hemos comentado nosotros durante la semana, los entrenos, es un equipo que juega muy bien esas jugadas y ahí nos ha superado y hay que reconocerlos. Y luego el Real Zaragoza en la segunda parte hemos modificado en el descanso una serie de detalles. Yo creo que ya hemos estado un poquito mejor, hemos tenido más el balón, les hemos sometido y en el momento así que estaba un poquito todo con las alternativas ahí en el juego, pues bueno, ha venido la desgracia del gol encajado. No, hombre, sí que es verdad que ha modificado respecto al último partido, incluso la línea de 5 teníamos las dos alternativas. Podía haber jugado 4-1-4-1 o el 5-3-2 que ha jugado. Más que sorprender, lo que no hemos sabido, por ejemplo, así decirlo, es ganar esa segunda jugada en esa fogosidad que ellos meten en la presión, en esa consecuencia del segundo balón, en el juego aéreo, y esas cosas, pues bueno, van en mano. Pero yo después de la segunda parte vuelvo a repetir que hemos tenido la pelota, pero bueno, nos ha roto una racha muy buena que teníamos aquí en la Romareda y nadie sabe exactamente muchas veces por qué suceden las cosas, pero ha sucedido, ¿no? Y también es verdad que nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿eh? Íbamos una buena dinámica y hoy ha sido una frenada en seco. No, por lo que comentábamos, es decir, el rival nos ha sometido también, como estabas comentando en la primera parte, han hecho un esfuerzo Francho y Jane, veíamos que ya no llegaban, entonces hemos querido meter experiencia en el medio campo, el juego aéreo sobre todo más de Adrián, y luego los manejos también de llegar en nuestra segunda jugada y buen tener tiro de media distancia, alternativas que nos da el equipo. Y luego lo que bien comentas, el tema de una serie de cambios, pues bueno, el tema de Tejero también, Vigaray se ha proyectado el ataque, igual que el tema de Pep, pues para tener sobre todo frescura a la hora de centrar, porque hemos acumulado mucha gente en zona de remate. Ese es el resumen que acabas de decir. Todo el mundo, yo creo que los profesionales, vestuario y todos nosotros no, pero al final todo el mundo parece, lo digo por los mensajes que me llegan a través de amigos también, todos, si ganas 30 puntos, los puntos hay que ganarlos en el terreno de juego. Hoy no los hemos ganado y estamos en una situación, por eso decía antes a los compañeros que nadie dijo que iba a ser fácil. Y ahora, más allá de lo que estás comentando, la moral vestuario, es preparar el partido otra vez y ir a Oviedo, pues bueno, con la misma necesidad de los 3 puntos que teníamos en otro momento. Todos los equipos de abajo sufren para ganar partidos. Hoy nos ha tocado a nosotros, llevamos una muy buena racha en la Romareda y sin embargo, fíjate también, ¿no? Ha sido accidental el gol y todo eso nos ha pesado bastante. Bueno, más que el peor, evidentemente, el que menos hemos generado peligro, el que menos se ha parecido a lo que queremos como equipo, el que menos, lo que estás comentando, el tema de lo que el rival en segundas jugadas y en todo el tema de la presión, y esas cosas tienen que ser hasta el final de temporada, que consigamos la permanencia. Es decir, no podemos nosotros ganar partidos nunca, bajo ningún concepto, si no exponemos todo el terreno de juego. Y en eso un poquito, pero más que el por y el pre que estás comentando, desde que he llegado aquí lo que estoy es ocupadísimo y de sacar la situación y sobre todo de que los jugadores estén al máximo para poder competir. Y hoy, pues bueno, yo creo que ha habido momentos que el rival nos ha superado y eso no puede pasar porque el Real Zaragoza, primero por entidad y sobre todo por la situación en la que nos encontramos. Duelo en la parte baja de la tabla entre Real Zaragoza y Agrupación Deportiva Alcorcón por salir de esas posiciones de peligro. Cerrábamos así la 26ª jornada de la Liga Smartbank. Vean la carrera tremenda de Juanjo Narváez. Probó de pegarle con el interior a la escuadra. Se le fue algo desviado. Y en este saque de esquina cerrado se la metió en su propia portería Cristian Álvarez. Trató de buscar un gol olímpico. Le salió algo abierto. Y ahí ven cómo su mano introduce el balón al fondo de la red. Se avanzaba así la Agrupación Deportiva Alcorcón, que había dominado en la primera parte, aunque no había generado ocasiones prácticamente. Disparo de Pep Chavarría al primer palo, sin más peligro en este caso para Dani Jiménez. Vean este lanzamiento de falta que envió José Balón por encima del larguero, pero iba con muchísima intención.
Intentaba buscar el cuadro blanquillo la reacción, que se encontró con un conjunto alfarero muy bien situado sobre el verde. Le salió a la perfección el planteamiento táctico a Anquela. 3 puntos para la agrupación deportiva Alcorcón en su lucha por salir de las posiciones de descenso. El Zaragoza, que desaprovechó su ocasión. Es un partido como todos estos que llevamos de finales, partidos contra equipos directos. Este mes, en enero y febrero sobre todo, los rivales todos de abajo habían perdido y hoy era un partido muy importante contra un rival directo. Sabemos que era muy importante ganar, era dar un pasito y bueno, hemos perdido, hay que levantarse. Bueno, ahora en caliente hacer valoración, pero el primer tiempo quizás, que es el que yo puedo ver más en frío porque estás en la grada y tal, pues es verdad que nosotros preveíamos que podían salir con 5 atrás o con 3 atrás. Han salido así y bueno, nos ha costado, es un sistema que es complicado y la verdad es que ellos han estado mejor. Bueno, llevamos muchos partidos sabiendo que son finales, que va a costar y bueno, sabíamos la importancia de hoy. Era un rival directo que lo podías dejar muy tocado y habían perdido todos de abajo. Cuando no ganas, pues también es importante no perder. Pero bueno, hay que seguir, el equipo está bien y no tiene por qué cambiar por este partido.